Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches. Todo depende de la hora que ustedes van a estar viendo este video. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es arrancar analizando todo lo que es el tema de los sujetos dentro de lo que es el tema del impuesto a las ganancias. O sea, vamos a trabajar el tema de los sujetos ante el impuesto a las ganancias. Y acá hay que hacer una aclaración importante desde el inicio. O sea, cuando hablamos de sujeto, no estamos hablando solamente de quién paga el impuesto. En realidad estamos hablando de una cuestión más amplia. ¿Quién es el contribuyente? ¿Quién puede quedar obligado a declarar? ¿Quién puede actuar por otro? ¿Y cómo atribuye la ley la renta en situaciones especiales? O sea, este punto es clave, este punto es central. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias no se construye solo desde el objeto, es decir, desde qué renta está grabada, sino también desde la dimensión subjetiva, o sea, desde la persona o entidad a la que esa renta se le imputa jurídicamente. Por eso, al estudiar sujetos, vamos a ver personas humanas, personas jurídicas, sucesiones indivisas, sociedad conyugal, menores de edad, quiebra, sociedades en liquidación y figuras un poco más complejas, como por ejemplo el establecimiento permanente o la vinculación económica. O sea, en otras palabras, esta temática nos muestra que el derecho tributario no se limita a mirar personas en sentido civil, sino que construye sus propias categorías para captar correctamente la capacidad contributiva. Acuérdense que siempre el objetivo final del, del legislador es encontrar precisamente la capacidad contributiva. Bueno, ¿qué hemos puesto acá en esta primera diapositiva? Bueno, el estudio de los sujetos en impuesto a las ganancias no se agota en identificar quién paga, sino, o se supone determinar quién reviste la calidad de contribuyente, quién actúa como responsable por deuda ajena, ¿sí? O, bueno, perdón, por deuda propia, por deuda ajena o por sustitución, cómo se atribuye la renta en distintos sujetos y qué tratamiento corresponde en situaciones especiales como la sociedad conyugal, sucesión indivisa, menores de edad o el establecimiento permanente. ¿Está? Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que es el artículo 1 de la Ley de Impuestos a las Ganancias? El artículo 1 dice que todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en la ley quedan alcanzadas por el impuesto. Y agrega expresamente que las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme al artículo 36 de la ley. Acuérdense siempre de tener a mano la ley de impuestos a las ganancias. Desde una perspectiva dogmática, esto revela que la ley no construye la subjetividad tributaria como una única categoría civil. ¿Sí? El universo subjetivo del gravamen es más amplio. Abarca personas humanas, sujetos, empresas, personas jurídicas y otra figura que aún sin plena personalidad en el derecho privado adquieren relevancia tributaria autónoma. ¿Está? Entonces, o sea, el punto de partida que tenemos que analizar siempre es el artículo 1 de la ley de impuestos a las ganancias. ¿Está? O sea, la idea básica, lo básico que ustedes tienen que entenderlo, aprenderlo, es que queden alcanzados el impuesto a las ganancias obtenidas por las personas humanas, personas jurídicas, demás sujetos indicados por la ley. ¿Sí? Y además aclara la ley expresamente que las sucesiones indivisas son contribuyentes. ¿Sí? Entonces, eh, esta primera idea que, que tenemos que tener es esta. En ganancias, el derecho tributario no copia de manera automática al derecho civil o el derecho societario, no. O sea, puede reconocer como sujeto fiscal una figura que desde otro punto de vista
podría llegar a tener una configuración distinta. En este caso, por ejemplo, de la asociación indivisa o el establecimiento permanente. ¿Está? Bien. Bueno, perfecto. Acá que hemos puesto como importante que en ganancias la subjetividad tributaria no siempre coincide linealmente con la subjetividad civil o societaria. ¿Está? El derecho tributario selecciona sujetos en función de la aptitud para exteriorizar capacidad contributiva y para soportar la relación jurídico-tributaria. ¿Está? Cuando ustedes escuchen el tema subjetividad, se está refiriendo al sujeto. ¿Está claro, chicos? Se refiere al sujeto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el derecho tributario no siempre coincide con con el sujeto de la ley civil o la ley societaria. No necesariamente coincide. ¿Por qué? Porque el derecho tributario lo que busca es seleccionar sujetos que tengan la capacidad o la aptitud para exteriorizar o manifestar capacidad contributiva. ¿Está claro, chicos? Bien. ¿Qué más hemos puesto? Bueno, clasificación conceptual de los sujetos. ¿Está? Bien. A ver, denme un minuto. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nosotros acá, para ordenar el tema, conviene distinguir tres planos. ¿Está? El primero están los contribuyentes por deuda propia, que son aquellos contribuyentes en cuya cabeza se verifica el hecho imponible. Es decir, son quienes obtienen la renta gravada. ¿Está? En segundo lugar, vamos a tener el responsable por deuda ajena, que no son titulares directos de la renta, pero, esto es importante, pero a quienes la ley impone determinadas obligaciones. Por ejemplo, presentar declaraciones juradas, practicar retenciones e integrar el tributo. Tercero, podemos mencionar responsables sustitutos o funcionales que cumplen frente al fisco una función de reemplazo o de canal de cumplimiento. Esto es importante porque muchas veces en la práctica se confunde contribuyente con obligado al pago y no siempre van a coincidir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una cosa es el sujeto que tiene la capacidad contributiva y otra puede ser el sujeto que, por técnica recaudatoria o por mandato legal, debe cumplir frente a ARC. ¿Está? Entonces, cuando uno está estudiando el tema sujetos en el impuesto a las ganancias, no alcanza con preguntarse, che, ¿de quién es la renta? Sino que también se tiene que preguntar quién tiene que exteriorizarla, liquidarla o ingresarla. ¿Está claro, chicos? Bien, perfecto. Bueno, como a título de conclusión, vamos a ver que el caso paradigmático es la quiebra, donde el síndico aparece como responsable de presentar declaraciones juradas y exteriorizar la obligación tributaria de la sociedad fallida. Ojo con esto. Este es un ejemplo, ¿sí? El síndico es el obligado, ¿está? O sea, es el responsable de que se presenten las declaraciones juradas y obviamente, bueno, al hacer la presentación, esto es una redundancia, ¿por qué? Porque la presentación de la declaración jurada estamos exteriorizando la obligación tributaria, ¿está? ¿Qué más hemos puesto acá? Que el problema de los sujetos no es solo quién es contribuyente, sino también quién queda jurídicamente obligado a exteriorizar, determinar o ingresar el impuesto.
Tienen que ser y o ingresar el impuesto. ¿Está claro, chicos? Eso tiene que entenderse perfectamente bien. ¿Sí? Entonces, eh, son casos especiales, obviamente. ¿Está? Son casos especiales. Bien. Avancemos, por favor. ¿Qué más hemos puesto? Bueno, acá tenemos eh, las sociedades en liquidación. Mucho cuidado con esto. Con base o en base al artículo 6 del decreto reglamentario, se afirma que las sociedades en liquidación, escuchen bien esto, esta es pregunta de examen, ¿no? Las sociedades en liquidación, mientras no efectúen la distribución final, están sujetas a las disposiciones de la ley y del reglamento que les resulten aplicables. Esto significa que la liquidación societaria no extingue automáticamente la subjetividad fiscal. O sea, mientras subsista un patrimonio en proceso liquidatorio y no se haya producido la distribución final, la sociedad continúa siendo sujeto del gravamen en la medida que obtenga rentas que estén alcanzadas. ¿Está claro, chicos? Entonces, entonces, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta acá lo siguiente. Eh, la posición del fisco, o sea, a ver. Eh, la sociedad en liquidación, ¿sí? O sea, uno piensa a veces que la sociedad, esta liquidación ya deja de ser relevante para el impuesto, pero acabamos de leer que eso no es correcto. Oscar Fernández, tributarista, nos dice eh, que mientras que la sociedad no haya efectuado la distribución final, sigue sujeta a las disposiciones de la ley. Está en todo lo que corresponda. O sea, la liquidación no elimina automáticamente la subjetividad fiscal. ¿Por qué? Porque aunque la sociedad ya no esté funcionando normalmente, puede existir un patrimonio, todavía puede haber actos liquidatorios, realización de activos, cancelación de pasivos y eventualmente, obviamente, resultados económicos. Entonces, la idea técnica que acá ustedes tienen que interpretarlo es la siguiente. O sea, la sociedad en liquidación conserva una existencia fiscal residual. No está plenamente activa como antes, pero tampoco desaparece a los fines tributarios. ¿Está? O sea, la extinción final, perdón, fiscal, ¿sí? En principio se vincula con la distribución final del patrimonio. ¿Está claro, chicos? Bueno, cualquier cosa, vean esto y en la próxima reunión lo vemos. Bueno, esto es el fundamento doctrinario. La liquidación equivale a la desaparición inmediata del sujeto fiscal. La sociedad puede haber cesado su actividad ordinaria, pero mantiene una existencia fiscal residual. Bueno, es lo que recién estaba diciendo. En tanto persiste el proceso liquidatorio, existe un patrimonio susceptible de generar resultados. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que la liquidación no extingue ipso iure la relación tributaria, la extingue en principio la distribución final. ¿Está? Bueno, un poco lo que habíamos hablado. Y acá tenemos el tema quiebras, que hay una tensión entre la posición fiscal, y la jurisprudencia comercial. ¿Está? Bien. La pregunta
precisa acá es, si el artículo 6 del decreto reglamentario se refiere a sociedades en liquidación, las quiebras quedan comprendidas o no. ¿Está? Y acá el tema se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque aparece una discusión doctrinaria y jurisprudencial. Por un lado, la posición del fisco ha sido considerar que las sociedades quebradas siguen siendo sujetos del impuesto y que el síndico debe cumplir con las declaraciones juradas y con el ingreso del tributo si corresponde. O sea, desde esa mirada, la quiebra sería, a los fines fiscales, una forma de liquidación. Ahora, la jurisprudencia comercial plantea reparos importantes. ¿Cuál es el argumento de la jurisprudencia comercial? Que el impuesto a las ganancias presupone, en definitiva, una manifestación de capacidad contributiva y una cierta aptitud patrimonial para generar beneficios. En una quiebra, esa base material puede estar fuertemente debilitada o directamente ausente. ¿Está? Entonces, este análisis o este punto es muy rico para explicar eh, que no siempre la técnica fiscal se va a alinear sin tensiones con la realidad económica del sujeto. O sea, la discusión de fondo acá va a ser, ¿puede seguir existiendo sujeto del impuesto cuando la empresa está patrimonialmente desarticulada, ¿sí? Por la quiebra, por la falencia? ¿Tá? Ese es el verdadero problema jurídico. ¿Está claro, chicos? Entonces, bueno, acá vamos a tener dos posturas. La posición administrativa del fisco, mediante los dictámenes 11 del 2002 y del dictamen de asuntos legales del 6 del 2000, también del año 2002, sostienen que las quiebras constituyen sociedades en liquidación a los fines del gravamen y que el síndico debe presentar las declaraciones juradas e ingresar el impuesto que pudiera corresponder. Esa es la posición del fisco. ¿Está? Esa es la posición del fisco. Ahora, hay una suerte, ¿sí?, de resistencia jurisprudencial en sede comercial. Y vamos a ver que acá vamos a analizar un fallo que es Frigorífico Mellino, Sociedad Anónima, Austral Construcción, Sociedad Anónima, Frigorífico Alca SRL, Corijunio, Sociedad Anónima, donde aparece una línea crítica basada en que el impuesto a las ganancias presupone un patrimonio en actividad con aptitud económica para generar beneficios, presupuesto que se debilita o desaparece en la falencia o la quiebra. ¿Está claro, chicos? O sea, hay dos posturas. Obviamente nosotros, o sea, ¿cuál es la idea doctrinaria acá? Que aquí el conflicto no es meramente procedimental. Lo que se discute es si la quiebra conserva o no capacidad contributiva material, que indica la subsistencia del impuesto. O sea, si está quebrado, si la empresa no puede funcionar, ¿puede haber ganancias? O sea, ¿puede haber capacidad contributiva que lo pueda receptar el impuesto a las ganancias? Esa es la pregunta. Obviamente que nosotros como contadores eh, tenemos que llevarnos de lo que dice ARCA. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro el tema? Bien. Vamos a lo que es otra figura, que es la sociedad conyugal. ¿Sí?
La sociedad conyugal se tipifica sobre la base del artículo 35 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Conforme esa norma, corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial aplicable, las ganancias provenientes de actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio, industria. Bienes propios, otros bienes, o sea, o en la proporción en la que cada cónyuge haya contribuido a su adquisición, o por mitades si no puede determinarse esa contribución. Oscar Fernández, ¿sí? El tributarista que recién mencioné, agrega una precisión transitoria y que es de alta relevancia con respecto al nuevo régimen legal. Los contribuyentes pueden optar por mantener la atribución anterior para bienes adquiridos hasta el 31 del 12 del 2017. ¿Está? Entonces, entonces, eh, nosotros vamos a ver que acá tenemos que hablar con cierta claridad. Eh, la sociedad conyugal no funciona, no funciona en el impuesto a las ganancias como un contribuyente autónomo. Lo hace la ley, lo que hace la ley, mejor dicho, es establecer reglas de atribución de rentas entre los cónyuges. O sea, la ley distingue tres grupos. Primero, las ganancias de actividades personales, profesión, empleo, oficio, comercio, industria, que se atribuyen al cónyuge que desarrolla la actividad. En segundo lugar, las ganancias de bienes propios, que se atribuyen al titular del bien. Y tercero, las ganancias de otros bienes, que se asignan según la contribución de cada cónyuge a su adquisición, o por mitades si esa contribución no pueda precisarse. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque muestra que el impuesto no sigue una lógica puramente patrimonial estática. Lo que hace es identificar dentro del matrimonio quién es el sujeto al que corresponde imputar la renta según criterios legales específicos. O sea, dicho de otra forma, en ganancia no interesa solo de quién es formalmente el bien, sino también quién generó la renta o cómo se integró económicamente ese patrimonio. ¿Está claro, chicos? Bueno, apunte acá como datos relevantes. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, que la ley no trata a la sociedad conyugal como un contribuyente autónomo en el impuesto a las ganancias. Lo que hace es atribuir la renta a sus integrantes según reglas propias, independientemente de la construcción civil clásica. ¿Está? Bien. Disolución conyugal y transferencia de fondo de comercio. El dictamen de la asesoría legal, la número 118 del año 2000, donde se analiza la transferencia de un fondo de comercio como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal. La conclusión administrativa es precisa. La transferencia de fondo de comercio producto de la disolución de la sociedad conyugal es una transferencia a título gratuito. ¿Por qué? Porque no expresa una compraventa en sentido económico, sino una redistribución del patrimonio postcomunitario. Entonces, y acá pusimos como importante, los bienes gananciales no se venían declarando necesariamente por mitades, sino en función de quien obtuvo la renta con la cual fueron adquiridos. Por eso la disolución puede alterar la atribución tributaria previa. O sea, ¿cuál es acá la situación? La situación es que hay un fondo de comercio y a raíz de la disolución conyugal,
¿Qué pasa? Hay que venderlo. O en su defecto, una parte la adquiere la otra. Bueno, eso no va a tributar ganancia. ¿Por qué? Porque es considerado que es a título gratuito. ¿Por qué? Porque no, tal cual como puesto acá, no expresa una compraventa en sentido económico, sino que es en realidad una redistribución del patrimonio postcomunitario. ¿Está claro, chicos? Bueno, la disolución de la sociedad, voto como conclusión, no debe leerse automáticamente como operación onerosa. Desde el punto de vista tributario, puede imponer una mera reasignación de la titularidad patrimonial. Estamos hablando acá, por supuesto, de si hay una venta, si hay una venta, digamos, de lo que es eh, de bienes que se tuvieran que hacer. ¿Está claro, chicos? Bueno, avancemos. Otra figura, otra figura es la sucesión indivisa, sujeto autónomo entre la muerte y la declaratoria, que hemos puesto acá, que la sucesión indivisa es una de las figuras subjetivas más importantes en ganancias. O sea, con base en el artículo 36 del impuesto a las ganancias, las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha que se dicte declaratorio de heredero o se declare válido el testamento que cumpla la misma finalidad. Además, durante ese periodo pueden computar las deducciones personales a las que hubiera tenido derecho el causante. ¿Está? Bien. Entonces, se me traba la lengua. La sucesión indivisa es una figura fundamental dentro de lo que es el impuesto a las ganancias. ¿Está? Entonces, bueno, fíjense que la ley lo trata a la sucesión indivisa como un sujeto tributario autónomo que va desde el fallecimiento del causante y hasta la declaratoria de heredero o testamento válido que cumpla esa misma función. Esto quiere decir que durante ese periodo las rentas no se atribuyen todavía directamente a los herederos, sino a la sucesión indivisa como sujeto fiscal. Además, la ley permite durante esa etapa que se computen las deducciones personales que le hubieran correspondido al causante. Desde el vamos en lo que es la ganancia no imponible. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero si tuviera, por ejemplo, deducción por hijo, por esposa, o sea, se sigue deduciendo como si él estuviera vivo. ¿Está? Pero no está vivo. Está allá en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Las deducciones, ¿sí?, se mantienen mientras dure la sucesión indivisa. ¿Está? Entonces, uno se pregunta, bueno, che, pero ¿qué sentido tiene esto? O sea, tiene una lógica muy clara. ¿Cuál es esa lógica clara? Que entre la muerte y la declaratoria existe un patrimonio separado, en transición, que sigue produciendo rentas, pero que todavía no se encuentra distribuido subjetivamente entre los sucesores. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el derecho tributario? O sea, crea una figura intermedia y esa figura es la sucesión indivisa. O sea, en términos simples, ¿sí?, la sucesión indivisa funciona como un sujeto fiscal transitorio, pero plenamente, eh, activo y relevante. ¿Está? Bien. El artículo 104 de la ley del decreto, perdón, del decreto reglamentario precisa
que la sucesión indivisa se encuentra sujeta a las mismas disposiciones que las personas humanas por las ganancias obtenidas desde el día siguiente al fallecimiento y hasta la declaratoria o testamento válido. ¿Está claro, chicos? Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la sucesión indivisa es un sujeto tributario transitorio, pero autónomo. O sea, no es una mera prolongación informal del causante, ni una suma inmediata de los herederos. La sucesión indivisa es una figura fiscal propia durante la indivisión hereditaria inicial. ¿Está claro, chicos? Bien. ¿Qué pasa con la declaratoria de heredero? ¿Sí? Donde acá hay un quiebre subjetivo y atribución posterior. O sea, dictada la declaratoria de heredero o declarado válido el testamento, y acá opera un cambio decisivo de subjetividad fiscal. Según el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Ganancia, desde ese momento y hasta la aprobación de la cuenta particionaria, el cónyuge superstite y los herederos deben sumar a sus propias ganancias la parte proporcional que le corresponde en las ganancias de la sucesión conforme su haber hereditario. Los legatarios harán lo propio con las ganancias que le toquen, perdón, de los bienes legados. ¿Está? O sea, aprobada la cuenta particionaria, cada derechohabiente declara ya la renta de los bienes adjudicados. El quebranto del causante, puede compensarse primero con las ganancias de la asociación indivisa y si aún quedará saldo con las ganancias grabadas de los herederos dentro del límite temporal de los 5 años y obviamente en forma proporcional. ¿Está claro, chicos? Bien. Eh, hay un punto eh, técnico interesante, eh, que es el tema de la compensación, del quebranto. ¿Está? Bueno, eso ya lo habíamos planteado. ¿Está? Bien. La declaratoria de herederos opera como un punto de inflexión subjetivo, cesa el sujeto sucesión indivisa y comienza la atribución fiscal individual o proporcional a los sucesores. ¿Está claro, chicos? Bien. Vamos ahora al tema de menores de edad. Fundamental a partir de la ley 27430. Es muy importante la ley 27430, porque es una reforma muy importante y sería muy interesante que ustedes también la lean y sepan eh, que, cuáles son los cambios que trajo aparejado lo que es la ley 27430. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá nosotros? Lo que tenemos que saber es que en materia de menores de edad, la reforma introducida por la 27430 produce un cambio importante. Antes exigían reglas más vinculadas a la imputación a los padres. Hoy, el criterio es que las rentas deben ser declaradas por los propios menores, aunque la presentación formal, obviamente, la va a hacer el responsable sustituto, que corresponde, ¿sí? O sea, correspondiente, conforme a la ley 11683, que ustedes ya han visto en Impositiva 1. Esto es relevante, ¿por qué? Porque marca una evolución hacia una mayor coherencia entre la titularidad patrimonial y la subjetividad tributaria. Si la renta pertenece al menor, la renta se atribuye al menor. Ahora, otra cosa totalmente diferente
Esta es quien cumple formalmente el deber formal frente a la administración tributaria. Entonces, la enseñanza técnica acá es muy clara. Una cosa es el titular de la renta y otra cosa es el representante que actúa por él. No hay que confundir atribución sustancial con representación formal. ¿Está? Y acá, un tema importante, es un tema importante porque muestra nuevamente que la ley de impuesto a las ganancias no se maneja con automatismos familiares, sino con reglas específicas de imputación. ¿Está? Bien. Bueno, acá un punto como importante que la reforma abandona el esquema clásico de imputación automática a los padres y se alinea con la lógica más consistente con la subjetividad patrimonial del menor. Tributariamente el menor es el titular de la renta, funcionalmente un tercero, los representantes del fisco. Conclusión, acá se ve con claridad la autonomía del derecho tributario respecto del viejo esquema familiar de imputación. ¿Está claro, chicos? Bien. Otro tema importante es el establecimiento permanente, que es sujeto del exterior con presencia económica estable. ¿Está? Bien. Vamos a la definición. La definición de establecimiento permanente fue incorporada al artículo 22 de la Ley de Impuestos a las Ganancias por la reforma de la Ley 27.430. Establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocio mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o parte de su actividad. Esto lo habíamos hablado en clase. El artículo 59 del decreto reglamentario aclara que es un lugar fijo de negocios. Puede configurarse aún sin contrato formal sobre el espacio utilizado. La ley enumera como ejemplos sede, dirección, sucursal, oficina, fábrica, taller, mina, pozo de petróleo o gas, cantera y otros lugares de explotación, sí, de recursos naturales. También se contemplan reglas especiales como la actividad pesquera por más de 90 días en 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que tengo que rescatar acá? Que bueno, que el establecimiento permanente es una figura central para el derecho tributario internacional. ¿Está? La idea general es la siguiente. O sea, una empresa del exterior puede no estar constituida en Argentina como sociedad local, pero si tiene en el país una presencia económica estable, la ley puede considerarla alcanzada por el impuesto a través de esa figura. ¿Sí? O sea, la definición legal gira alrededor del concepto de lugar fijo de negocios. ¿Está? Eh, Acá, ¿cuál sería la lógica? La lógica es muy simple. El derecho tributario no quiere que una empresa extranjera quede fuera de la imposición solo porque no haya adoptado una forma societaria local. O sea, si desarrolla actividad económica estable en el país, tiene presencia fiscal relevante. ¿Está? Entonces, el establecimiento permanente funciona como una herramienta para atribuir renta gravable al sujeto del exterior en función de su implantación económica real en el territorio. ¿Está claro, chicos? Bueno, espero que quede claro. Bien. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. El establecimiento permanente es una técnica de presencia económica suficiente. El sujeto del exterior no se grava por su mera extranjería, sino por haber desplegado una implantación estable de negocios en el país. Jurisdicciones cooperantes, baja o nula, baja o nula tributación, sucursales, filiales y vinculación económica. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de leer? En primer lugar,
¿Qué son las jurisdicciones de baja o nula tributación? El artículo 20 de la Ley de Impuestos a las Ganancias explica que son aquellas jurisdicciones cuya tributación máxima a la renta empresaria sea inferior al 60% del alícuota del artículo 73, inciso A. ¿Está? O sea, jurisdicciones de baja o nula tributación. ¿Sí? Bajo el régimen explicado por el autor, ¿sí? En este caso, esto se basa en el trabajo del doctor Oscar Fernández, implica un umbral del 18%. El reglamento agrega que debe considerarse la tasa total de tributación y define que es un régimen tributario especial. Acá lo que nos puede hacer ruido, como dicen ustedes, dice que el artículo 20 dice que son aquellas jurisdicciones cuya tributación máxima a la renta empresaria sea inferior al 60% del alícuota del artículo 73, inciso A. Tenemos que ir a ver si la alícuota del artículo 73, inciso A. ¿Está? Entonces, nosotros qué es lo que tenemos que ver. O sea, acá estamos entrando en una parte más moderna y sofisticada del tema sujeto. Acá ya no alcanza con identificar una persona o una empresa que sea, o una empresa aislada. O sea, la ley empieza a mirar grupos económicos, estructuras internacionales y jurisdicciones con tratamiento fiscal especial. Está las jurisdicciones de nulo o baja tributación. O sea, la razón por la cual importan es obvia. Pueden ser utilizadas para trasladar renta o erosionar bases imponibles, y por eso la ley establece parámetros objetivos para poder identificar. ¿Está? Eh, esto es importante, ¿sí? Ya lo vamos a ver, cuando avancemos, vamos a ver de qué se trata esta alícuota del artículo 73. ¿Está? Bien. Los sucursales y filiales de empresa extranjera, ¿sí? Sobre la base del artículo 16 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, las sucursales y demás establecimientos permanentes de empresas extranjeras deben llevar una contabilidad separada para determinar su resultado de fuente argentina. Si no existe contabilidad suficiente, Arca puede considerar que el ente local y el exterior forman o conforman una unidad económica y determinar la ganancia neta sujeta al gravamen. También se prevén reglas de precio de transferencia cuando existan operaciones vinculadas al exterior. ¿Está? Entonces, acá el establecimiento permanente tiene que tener su propia contabilidad y totalmente separada. Entonces, si no hubiere, ¿qué es lo que pasa? Se va a conformar una unidad económica. Está como si fuese una sola. Entonces, bueno, lo que puede llegar a ocurrir es que se le puede exigir, ¿sí? La tributación de lo que haga en el exterior. Ya lo vamos a profundizar a ese tema. ¿Está? La ley exige una contabilidad separada. ¿Está? Y se puede tratar esto como una unidad económica si la información no refleja correctamente la realidad. ¿Está? Bien. Vinculación económica. Según el artículo 18, hay vinculación cuando un sujeto y otro sujeto, entidad, establecimiento, fideicomiso, figura equivalente, quedan sometidos directo o indirectamente a la dirección o control de las mismas personas, o cuando existe poder de decisión por participación en el capital, la creencia e influencia funcional y contractual.
El reglamento enumera supuestos típicos, comenzando por la participación mayoritaria en el capital. ¿Está? Bueno, esto después hay que analizarlo bien, el artículo 18, sobre todo la vinculación. Que va a haber, o sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que no se verifique? Ojo, estoy hablando de que desde el punto de vista del contribuyente. ¿Por qué es importante que no se verifique la vinculación económica? Para evitar el estudio de precio de transferencia. ¿Está? ¿Está claro? Después vamos a analizar muy detenidamente qué es el precio de transferencia. Algo lo habíamos hablado, ¿sí? Pero es importante, o sea, para el fisco, o sea, tiene que primar la realidad. ¿Está? O sea, se agrega, si se comprueba la vinculación económica, ¿sí? El establecimiento permanente debe presentar estudio de precio de transferencia. ¿Está claro, chicos? Mucho cuidado con eso. Bueno, y ya para ir terminando, el mapa de sujetos. ¿Cuáles son las figuras que ustedes tienen que saber? Persona humana, sujeto contribuyente por su propia ganancia. Persona jurídica y demás sujetos ley. ¿Sí? Sujeto del gravamen conforme al artículo 1. Sociedades en liquidación. Sociedades en quiebra. Sociedad conyugal. Sociedad indivisa. Sucesión indivisa, perdón. Heredero postdeclaratoria. Menores de edad. Establecimiento permanente. Sucursales y filiales extranjeras. Sujetos vinculados. Jurisdicciones especiales. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Este es un resumen, ¿sí?, de todo lo que es el tema de sujetos. ¿Está? O sea, tengo que saber perfectamente, ¿sí?, todo lo que es este tipo de figura. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a las ganancias de cada uno de estas sociedades? ¿Está claro, chicos? Bueno, y acá hemos puesto un agregado, un tema de glosario. ¿Qué significa perspectiva dogmática? Porque en algún momento se nombró, se habló, y de pronto queda así, che, ¿pero qué significa perspectiva dogmática? Perspectiva dogmática significa analizar un tema jurídico desde la estructura interna del derecho positivo, es decir, desde las normas aplicables, los conceptos técnicos, su sistemática, sus principios y la forma en que la doctrina y la jurisprudencia construyen su interpretación. O sea, no alude a dogma en el sentido coloquial de algo incuestionable. En derecho, la dogmática jurídica es una metodología de estudio. ¿Está claro, chicos? Entonces, si yo estoy diciendo, o sea, esto ya aplicándolo al impuesto a las ganancias, desde una perspectiva dogmática, la sucesión indivisa es un sujeto tributario transitorio pero autónomo. O sea, esto es lo que yo estoy diciendo. Desde una perspectiva dogmática, la sucesión indivisa es un sujeto tributario transitorio pero autónomo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que, primero, la ley la trata como contribuyente. Segundo, que esa solución tiene una función técnica dentro del sistema. Y tercero, que debe interpretarse dentro de la arquitectura conceptual del tributo. O sea, no solo desde el sentido común, sino desde la descripción práctica. ¿Está? Entonces, empecemos a incorporar lenguaje técnico, ¿sí?, para que, bueno, hace, digamos, un poco a la excelencia académica o excelencia profesional el manejo, mayor manejo de todo lo que es el lenguaje técnico. Bueno, chicos, esta es la reunión que tenemos pendiente sobre el tema de sujetos. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? Si bien tenemos una mesa de ayuda, está, que ustedes pueden consultarlo.
Nos vemos en la próxima reunión. Bueno, chicos, ya le vamos a mandar esta grabación. A ver. Ahí está. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós, adiós, adiós.